Sí, gracias, señor presidente. Yo quiero destacar del dictamen que se pone hoy a consideración, pues varias visiones, o compartir con ustedes varias reflexiones sobre la trascendencia de este órgano que por fin tiene un acuerdo. Ha sido, como bien lo comentaba el senador Corral, pues un largo proceso para poder garantizar un dictamen que en principio parecía ser una de las prioridades de este Congreso. Y lo pongo en contexto porque, siendo uno de los principales temas en los cuales aparecieron iniciativas, ahí me tocó presentar a nombre del grupo parlamentario del PRD la que presentamos desde la izquierda. Perdón, senador, efectivamente, subrayo, y antes de que usted llegara, hicimos mención en la exposición de motivos a la participación y aportación que usted hizo en su oportunidad. Está suficientemente inserto en el documento. Muchas gracias, presidente. Quiero traer a la memoria ese artículo que escribió el entonces presidente constitucional electo Enrique Peña Nieto en el diario Reforma, en el cual él establecía que tendría tres prioridades su actividad en lo inmediato, y que eran la autonomía del IFAI, era el generar un órgano anticorrupción y era el generar un instrumento que posibilitara la supervisión ciudadana de la publicidad gubernamental. Creo que es importante tenerlo en contexto porque ese era uno de los principales planteamientos del hoy presidente de la República. Qué bueno que hoy estemos llegando a un acuerdo, pero también hay que llamar la atención de la dilación de un acuerdo en algo tan trascendente para la vida del país. Se logró la parte de autonomía del IFAI, se logra ahora un dictamen, por lo menos del lado del Senado, en la parte anticorrupción. Desafortunado que los diputados, como lo han señalado los senadores que me antecedieron, hayan pues cerrado la cortina, sabiendo expresamente que este tema es un tema en el cual había un acuerdo político de la mayor trascendencia, del mayor nivel, para poder sacar el dictamen, y que cierran la cortina, obviamente dejando pues todavía en suspenso la dictaminación de este tema, no solamente por la Cámara de Diputados, sino por las legislaturas de los estados. Y también subrayar pues el escaso o nulo avance en materia de publicidad gubernamental. Hay que subrayar que quienes estuvimos trabajando en el tema de reforma política insistimos que este debía de ser uno de los temas prioritarios, no pudo avanzar. Hay que subrayar que no fue en el interés del grupo mayoritario que esto avanzara, y bueno, pues es una falta que tiene de manera particular hoy el presidente de la República de cara a los ciudadanos, y creo que es indispensable subrayarlo. Y lo digo con toda puntualidad porque para mí este órgano puede significar un nuevo momento de la transición democrática del país. Durante 70 años de gobierno posrevolucionario, la dictadura perfecta, como la calificara Mario Vargas Llosa, tuvo una condición bastante sui generis, a diferencia de las otras dictaduras, especialmente en América Latina. Mientras las dictaduras en otros países, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, se caracterizaron por la mano dura, especialmente del ejército, esa dictadura perfecta se calificó principalmente por la corrupción, por la capacidad y los instrumentos de los órganos de gobierno, de las élites del poder, de ir cooptando a través de la corrupción a los distintos actores de la política, fueran opositores o fueran actores parte de la propia familia revolucionaria. Y creo que es importante subrayar esto porque la primera transición o la primera parte de la alternancia en el poder, cuando llega el PAN en el 2000, pues la posibilidad de realmente transformar al país tenía como una de las pilares de oportunidad el combate a la corrupción. No lo decidió así el Partido Acción Nacional. Hay que reconocer que sí avanzó en la parte de transparencia, pero en la parte de combate a la corrupción no logró trascender, especialmente frente a las principales estructuras que había consolidado el priismo. Estructuras y herencias contra las que este Senado, este Poder Legislativo, pues ha estado buscando combatir en distintas reformas, bajo distintos aspectos, con distintas posiciones de los grupos parlamentarios, pero que son el eje toral de lo que no ha logrado cambiar.
Yo estoy convencido que la verdadera reforma estructural era esta, y sigue siendo esta, la del tema anticorrupción. Porque, por ejemplo, en el tema educativo, que durante tanto tiempo hemos discutido y que se mantendrá en una discusión en el aterrizaje de esta reforma que se ha hecho, pues lo que está en síntesis es la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de los liderazgos charros, que en cierto sentido son los que avalaron durante décadas en ese modelo revolucionario la venta de plazas, la posibilidad de contubernios entre la autoridad y el sindicato, haciendo a un lado la capacidad de evolución del sistema educativo para entronizar a un sindicato sumamente poderoso y sumamente enraizado en las distintas estructuras. Entonces, esa es, digamos, uno de los mejores ejemplos del modelo corrupto que imperó durante muchos años, primero con el priismo y que el panismo mantuvo. Otro ejemplo, y lo ha citado el senador Javier Corral, es el tema de la reforma en materia de telecomunicaciones. Yo creo que difícilmente podríamos encontrar un mejor ejemplo de la liga de corrupción entre las privatizaciones que se dieron hace 20 años, la entronización de poderes fácticos, la debilidad del Estado mexicano en su capacidad regulatoria, la cooptación e incluso la sobreposición de los intereses de estos actores por encima de la clase política. Y esto, pues, yo creo que es un ejemplo muy puntual de corrupción que ahí está presente y ha sido parte de nuestra historia reciente. La reforma fiscal, si queremos poner otro ejemplo, la incapacidad de un Estado mexicano de convocar el pago de impuestos de manera contundente, porque lo que la sociedad mexicana piensa cuando se piden impuestos, pues es que esto va a terminar en el bolsillo de algún funcionario, que va a terminar en el bolsillo de algún presidente municipal, de algún gobernador o de algún secretario de Estado del mismo presidente de la República. Es decir, el tema de la corrupción como parte simbiótica del Estado mexicano, y creo que el corolario es la reforma energética. Nos cansamos no nos cansamos, pero durante múltiples participaciones buscamos exhibir la falta de credibilidad de un modelo que fue votado, pues en cierto sentido, con todas las prisas del mundo, y este ejemplo creo que fue mayor, no solamente aquí en la Cámara de Senadores, sino en la Cámara de Diputados, en un tema que es de la mayor trascendencia para la vida del país, de la mayor sensibilidad para los ciudadanos y ciudadanas del país, y que tiene 30 años por lo menos de historia, en los cuales la corrupción, las relaciones con el Sindicato de Petróleos Mexicanos, la corrupción con contratistas que a su vez son parte de la élite y de la clase política y de las relaciones del dinero para con las campañas y la entronización de grupos de poder, pues bueno, es parte importante de todo este trayecto histórico que tiene en la corrupción una parte de esencia. Quiero hacer esta exposición porque estoy convencido de que la aportación de mi generación, tengo 40 años, hay varios senadores y senadoras que compartimos en edad una visión respecto a este tema de la corrupción. Yo me celebro que esté aquí pues la senadora Laura Rojas, que ha sido una campeona, por así decirlo, en el tema, y que podamos realmente encontrar en este dictamen una primera respuesta a los temas estructurales que tiene el país. La transición en este país ha sido sumamente lenta y es inacabada, y espero que en este nuevo momento, con este dictamen en materia de combate a la corrupción, podamos ofrecer luces de hacia dónde debe de ir el país. Queda pendiente, y lo quiero subrayar, la minuta que he tenido oportunidad de comentar con el senador Pablo Escudero, y que compartimos opinión respecto a ella, pues fuimos diputados juntos en la anterior legislatura, para configurar el Sistema Nacional de Fiscalización, porque este órgano anticorrupción es una de las partes de un entramado. Tenemos la autonomía del IFAI para darle transparencia a la información gubernamental, se tiene el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental, se tiene también este nuevo órgano que de manera compartida con la Fiscalía Anticorrupción en la Procuraduría General de la República, y junto con esta Auditoría Superior de la Federación fortalecida, podrían encontrar, digamos, un nuevo entramado para enfrentar algo que le cuesta
10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto del país. La corrupción, según los estudios del Consejo Coordinador Empresarial e incluso según estudios del Banco Mundial, le cuesta a la economía mexicana 10% del Producto Interno Bruto. Una reforma fiscal no alcanzaría ni siquiera, o no alcanzó la pasada, 1.5% del PIB. Veamos las dimensiones y los números de los que estamos hablando. De tal manera que yo, pues me celebro de que haya este acuerdo. Me preocupa que lleguemos tan tarde a esta definición, pero bueno, más tarde es mejor tarde que nunca. Y ahora, pues, habremos de configurar una ley reglamentaria que esté a la altura de este nuevo órgano constitucional. Yo, por mi parte, presento el día de hoy una propuesta de ley reglamentaria, de tal manera, pues, que los invito no solamente a que la revisen, sino que podamos seguir avanzando en un tema que considero, repito, que es la apuesta generacional para verdaderamente transformar el país. Es cuanto, señor presidente. Muchas